Tengan todos muy buenas noches. Damos inicio a esta hora a una tutoría más de la asignatura de currículo para la educación matemática, en particular la tutoría semanal número 14, en la que, pues, como ya ustedes saben, se van a llevar a cabo las defensas del proyecto de investigación, o llamémosle exposiciones del proyecto de investigación que han venido realizando a lo largo de los últimos 2 meses. Pero previamente vamos a dar una breve introducción a un contenido, ¿verdad? También como parte de la unidad número 4, mientras se van incorporando los demás, ¿verdad? Creo que faltan todavía al menos 2 que se incorporen. Y pues ya incorporados todos, vamos a dar inicio al desarrollo de las exposiciones. No hemos establecido un orden, así que cuando lleguemos al momento, ¿verdad? De la defensa del proyecto de investigación, pues vamos a ir viendo el orden más adecuado, o ustedes van a decidir en qué momento presentar, ¿verdad? Su exposición. Muy bien. Ya voy a comentar algo más también acerca de ello, y ahorita pues les voy a proyectar la agenda que tenemos preparada para esta noche. Vamos a ver. Vale, muy bien. En varias zonas pues está lloviendo en este momento. Igual en la zona donde yo estoy acaba de pasar la lluvia. Esperemos que a lo largo de de toda esta defensa, ¿verdad? No vayamos a tener mayores inconvenientes. Por eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? El momento más adecuado para cada grupo para que puedan pasar a realizar su exposición. Recuerden que es clave que durante la ponencia, durante su defensa, al menos durante la intervención de cada uno, enciendan sus cámaras. Eso ya se los había mencionado en la tutoría anterior y se los reitero hoy nuevamente, ¿verdad? Que va a ser importante aperturar sus cámaras al momento de estar presentando su parte, ¿verdad? Ya terminada su parte, pues ustedes pueden nuevamente apagarla. Esa es la indicación en general. Bien, entonces esa es la agenda de esta noche. Se la voy a compartir, ¿verdad? La presentación y ponencia que tenemos para esta noche. Empezando en primer lugar, como lo hacemos cada noche, ¿verdad? En cada tutoría, con una breve reflexión. En esta ocasión de Paulo Freire, que nos dice, ¿verdad? Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Tomamos a bien, ¿verdad? Colocar esta pequeña reflexión, dado que cuando enseñamos, cualquiera que se desempeñe en la docencia, cuando se enseña no se trata de hacer que otro estudiante aprenda en sí. O sea, no es ese el objetivo final, sino más bien eh, lograr que quien ha recibido un conocimiento sea capaz también de lograrlo brindar a otros. Ese es el objetivo de la enseñanza como tal. Y por eso pues hemos tomado a bien colocar esta pequeña reflexión para que cada uno de ustedes eh, la considere, la reflexione, ¿verdad? Sobre todo, y trate de comprenderla un poco mejor dentro del plan docente, dentro de lo que ustedes deben cumplir como tal, que es procurar que sus estudiantes sean capaces de transmitir lo que aprenden en las aulas. Muy bien, pasamos a la agenda, ¿verdad? Y la agenda de esta noche contempla el saludo y bienvenida. Vamos a introducirnos al tema de los aportes de la escuela francesa. Posteriormente vamos a tener la defensa del proyecto de investigación. Vamos a tener una retroalimentación general, de ser necesario, ¿verdad? Si algunos puntos no han quedado claros, ¿verdad? Va a haber también un apartado de preguntas y los recordatorios y despedidas. Bien, entonces comenzamos. Vamos a
iniciar mientras esperamos que la lluvia vaya cediendo en algunas zonas, por lo menos acá en la zona de Giovanni, de Alexis, comentan precisamente eso, de que hay lluvia. No sé los demás, ¿verdad? Entiendo que a Alexis se le está dificultando escuchar. Los demás, ¿cómo están en este momento con el tema de la lluvia? ¿Está lloviendo en sus zonas, Claudia? Buenas noches, licenciado, compañeros. Sí, aquí ya está por empezar a llover y pues con estas tormentas que están cayendo ahora, pues a veces se nos va la luz, ¿verdad? Porque son bien eléctricas, de hecho ya viene tronando y toda la cosa. Pero esperamos de que no, ¿verdad? Que no sea el caso y que podamos tener una tutoría normal. Vaya, muy bien. Luis, José y Esteban, de igual dice lluvia fuerte en algunos puntos. Como les decía también, aquí en la zona de Huachapán ya llovió en 2 periodos, de hecho, durante estas últimas 2 horas. Esperemos también, porque si recuerdan, hubo una tutoría en la que se me fue la luz en esta zona y también una tutoría donde algunos tuvieron dificultad para presentar su actividad asíncrona. Creo que fue la 10. Así que vamos a ver, Glenda creo que está también teniendo problemas. Creo que es por lo mismo, ¿verdad? De la lluvia que hay en algunas zonas. Esperemos que no nos vaya a dificultar al momento de presentar su exposición. Bien, nos vamos a tomar 10 minutos por lo menos para hablar un poco acerca del tema de los aportes de la escuela francesa. Eh, Luego de ello, vamos a dar paso a las defensas y vamos a ver qué grupo estaría preparado para iniciar primero. Bien, iniciamos entonces. Como parte, ¿verdad?, de la escuela francesa, o la teoría que nos habla acerca del aporte que ha hecho la escuela francesa, nos habla de que construir la educación matemática como disciplina científica es una de las más importantes tareas que se realizan en estos momentos en toda la comunidad matemática y educativa. ¿Por qué? Bueno, porque los autores de esta escuela tienen una visión particular de cómo evoluciona la educación matemática. Es decir, la escuela francesa como tal tiene su perspectiva de cómo la educación matemática evoluciona a lo largo del tiempo. Ellos afirman que hay 3 etapas: una etapa antigua, una etapa clásica y una que es la que construiría precisamente la misma escuela francesa. ¿A qué va referido esto? Bueno, en primer lugar, a que la antigua corresponde a la etapa en ausencia de la profesionalización. Es decir, en una etapa antigua no había profesionalización del área como tal, en la cual la enseñanza de las matemáticas podía verse más bien como un arte asociado a las calidades del profesor o en su defecto del alumno, y donde la parte fundamental de esta primera etapa era el dominio de la disciplina de las matemáticas. No se trataba de enseñanza como tal, ¿sí?, de un nivel educativo en general, sino más bien de el dominio que tuviera sobre la disciplina y las habilidades mostradas por el profesor en la enseñanza. De eso dependía la etapa antigua. Luego viene la etapa clásica, que es aquella en la cual se sistematizan algunos de los asuntos relacionados con la problemática del profesor, como por ejemplo del alumno, o sea, qué es lo que se desconocen, por ejemplo, la motivación del docente hacia el alumno para el aprendizaje, las técnicas para resolver problemas. Ya hablamos en la tutoría anterior acerca de la resolución de problemas, la forma de evaluar y, como punto más alto, la didáctica que utiliza otras disciplinas en explicación de su quehacer. Es importante la didáctica precisamente que se utiliza al momento de enseñar. Esa es o forma parte de la etapa clásica. 5 puntos importantes: conocimientos previos, motivación, técnicas de resolución de problemas, evaluación y la didáctica
al momento de la enseñanza. No sé los demás, ¿se escucha cortado? No sé qué me puedan decir. ¿Están escuchando cortado o están escuchando normal los demás? En mi caso normal, licenciado, no se escucha entrecortado, pero quizás es por la misma tormenta que se está dando en ciertas regiones que está bloqueando la señal, imagino yo, en Maclima. Es probable, muy bien. Entonces vamos a tratar de continuar. Hacía la pregunta, ¿verdad? Para que sí, en caso de ser necesario revisar la grabación posteriormente, ¿verdad? Que no nos vaya a quedar mal grabada, que todo vaya a ir corriendo normal. Si en algún momento escuchan mayores interferencias, me la hacen saber. Esteban, adelante. Licenciado, lo que sí se le ve como lagueado es su cámara, o sea, la imagen. Eso sí se ve como bastante friseado de repente, pero el audio está perfecto. Bueno, para mí. Ahorita no ha activado el micrófono. Perdón, sí. Vamos a procurar apagarle un momento para ver si esto nos ayuda a tener una mejor señal también. Sí, Y licenciado, digo, eso lo iba, perdón, perdón, licenciado, eso le iba a decir que para el momento de las exposiciones y en caso de haber problemas, podríamos en todo caso apagarla, porque creo que la mala señal está siempre ahorita. sí, durante el momento, sí, ustedes la van a entender, pero si al momento observamos que hay problemas para escuchar, entonces les voy a pedir que la apaguen en su momento, ¿verdad? Así que no hay problema por eso. Ahorita vamos a apagarla desde acá para esperar pues que se escuche o haya una mejor fluidez dentro también del audio en general. Bien, entonces seguimos por acá, ¿verdad? Bueno, Gascón en 1998 firma la existencia de dos enfoques dentro de la etapa clásica como tal. Uno de los enfoques es el centrado en el aprendizaje del alumno. ¿Qué se busca con esto? Bueno, que los conceptos, como por ejemplo el de aprendizaje significativo, en donde el objetivo de la investigación es esencialmente referido a cuál es el conocimiento matemático del alumno y su evolución. Es decir, ver cómo el estudiante va creciendo en términos de el aprendizaje en un tema específico. El segundo enfoque habla de o se establece por una actividad centrada en la actividad del profesor, aunque orientada hacia la formación del estudiante. Entonces, por un lado, el centrado en el aprendizaje del alumno y por otro, en la actividad del profesor, es decir, en cómo el docente se esmera, esfuerza o nota en cada uno de los estudiantes cómo está precisamente la actividad de él, cómo prepara su actividad con el fin de lograr una buena formación del estudiante. Ahora viene la tercera etapa, ¿sí? Que la tercera etapa es la didáctica fundamental. En esta parte de la didáctica fundamental recordemos que es importante cómo yo enseño, cómo el docente enseña. Entonces, la explicación para la creación de la nueva etapa en la enseñanza de las matemáticas es que desde el punto de vista anterior no era posible resolver asuntos específicos en los quehaceres de la didáctica matemática. Ojo, no era posible resolver asuntos específicos. Entonces, hay ciertas limitantes dentro de la etapa clásica y de la etapa antigua. Entonces viene y nos menciona algún ejemplo, el papel de la rutina en el aprendizaje de las matemáticas, actividades creativas, el papel de la resolución de problemas, relación entre aprendizaje de aritmética, álgebra, geometría, adquisición de conceptos matemáticos o criterios para el diseño de un currículo de matemática en general. Todos estos asuntos no podían ser abordados en la óptica clásica. Es decir, en la etapa anterior, en esta, no se podía abordar todos estos elementos, ¿sí? Es decir, toda la rutina como tal, hablando de las actividades, resolución de problemas, aprendizaje de la matemática, de la aritmética, del álgebra, de la geometría,
no podían ser abordados en la óptica clásica. Por ello se plantea el asunto en términos de acepciones de la didáctica y se establecen 4. Aquí vamos a mencionarlas todas. Una de ellas es que la didáctica se entiende como el arte de enseñar en general. Para enseñar se tiene que tener, muchos dicen, la vocación de la enseñanza. Y es que si a mí no me gusta enseñar, entonces no voy a poder transmitir lo que pretendo impregnar en el estudiante. La segunda, como un conjunto de técnicas para enseñar. ¿Sí? Primero, el arte de enseñar. La técnica para enseñar. Y la descripción y el estudio de la actividad de enseñar en el marco de una disciplina científica de referencia, que es parte de la tercera sección de la didáctica. Es precisamente una actitud un poco más reflexiva. Además, esas acepciones se pueden ver como complementarias, pero muy importantes al momento de comprender a qué nos referimos con didáctica de la matemática. Hay un llamado al carácter específico de la didáctica de las matemáticas. Es donde se subraya entonces lo que es su punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida de la didáctica de la matemática? Por ende, la misma palabra lo menciona, las matemáticas en general, llámese álgebra, llámese aritmética, geometría, trigonometría, cálculo, punto de partida de la matemática. A partir de ello, como hemos visto en general, como la matemática se origina como un intento de explorar en su modo las diferentes estructuras complejas que se prestan a ello. Y es que las matemáticas van desde lo más simple hasta lo más complejo en sí. Es bastante extensa y ustedes pues han logrado ya abordar parte de esta matemática extensiva bastante grande que hay. E incluso hemos llegado a concordar en una tutoría de que una de las ramas más complejas de la matemática es precisamente la geometría. Entonces, la creación del matemático se realiza espontáneamente en ese intento por determinar aspectos, y acá es importante, matematizables de la realidad, aspectos matematizables, es decir, aspectos enfocados a lo real. Por ello, la educación matemática debe de tener obligatoriamente como finalidad principal la inculturación, tratando de incorporar el espíritu matemático a los más jóvenes de nuestra sociedad. Hemos hablado mucho del estigma del miedo a la matemática, que la matemática es difícil, que la matemática es compleja, que la matemática me cuesta entenderla. Pero si logramos evitar o eliminar el estigma del joven al miedo de las matemáticas, vamos a lograr precisamente incorporar el espíritu matemático en los más jóvenes, en esos estudiantes de primero, segundo, tercer ciclo, incluso de bachillerato, a que vayan más enfocados a querer aprender la matemática. Recordemos que muchos optan, y es un decir en los bachilleratos cuando entran a la universidad, de que optan por elegir carreras que no llevan matemáticas. ¿Por qué? Porque no ven o no logramos impregnar en el joven la importancia que la matemática tiene y sobre todo que no le tengan miedo precisamente a la asignatura de matemática. Entonces, en educación matemática hay un papel importante del juego como tal. ¿A qué nos referimos con esto? En primer lugar, que la actividad matemática ha tenido desde siempre una componente lúdica que ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más interesantes que han surgido. En esta obra Homo Ludens
se presentan ciertas características peculiares del papel del juego en la educación matemática. Primero, que es una actividad libre. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de la paideia griega, dice que es decir, una actividad que se ejercita por sí misma, no por el provecho que de ella se puede derivar. Independientemente qué logro con una actividad, lo importante es lograrla realizar, lograr ejercitar en el estudiante la capacidad de resolver una actividad matemática. Tiene una cierta función en el desarrollo del hombre, dice, como persona humana, como animal, como aquel que juega y se prepara con ello para la vida. ¿Sí? También el hombre adulto juega y al hacerlo experimenta un sentido de liberación, de evasión, de relajación. Ojo, hablamos de la función del desarrollo, ¿sí? Función del desarrollo del juego. Siempre se ha dicho que jugando se aprende. Y me recuerdo que en el tiempo que yo estudiaba en bachillerato, los docentes decían, aquel que puede jugar ajedrez, sin duda va a poder, o no se le va a dificultar más bien lo relacionado a la matemática. ¿Por qué? Porque juegos como el ajedrez desarrollan la mente, desarrollan la lógica, nos ayudan a predecir. Recordemos que incluso dentro de la misma matemática y la rama estadística hay una sección particular que es la llamada predicción o estadística predictiva. Entonces, un juego, ¿cómo nos ayuda precisamente a desenvolver nuestra mente? No es una broma, es el peor revientajuegos, es el que no se toma en serio. O sea, si yo no tomo en serio el juego, entonces lo voy a hacer solo por diversión. Ojo, el juego, como la obra de arte, produce placer a través de su contemplación y de su ejecución. Entonces volvemos a lo mismo, juegos como el ajedrez o juegos de desarrollo como el Sudoku, por ejemplo. Son juegos también capaces de ayudarnos a generar valores numéricos. El Sudoku de eso se trata, de jugar con los números 1 al 9 para llenar líneas, llenar columnas y llenar secciones de cuadros también. Se ejercita separado de la vida ordinaria en el tiempo y en el espacio. Existen elementos de tensión en él, cuya liberación y catarsis causan gran placer. Gran placer. El juego da origen a lazos especiales entre quienes lo practican. Un juego puede ser complejo, pero conforme me estoy ejercitando, lo estoy practicando más seguido, entonces, aunque haya momentos o elementos de tensión, logro hacer que eso ya no sea solo parte de un entretenimiento, sino que me guste hacer lo que estoy haciendo. Y a través de sus reglas, dice, el juego crea un nuevo orden, una nueva vida llena de ritmo y armonía. Veamos entonces la importancia de un juego. ¿Sí? Un breve análisis de lo que representa la actividad matemática basta para permitirnos comprobar que muchos de estos rasgos están bien presentes en ella. ¿Por qué? Porque por su naturaleza misma es también un juego. Si bien es cierto, va a implicar a otros aspectos, el aspecto científico, el instrumental, el filosófico, que juntos en general hacen de la actividad matemática uno de los verdaderos ejes de nuestra cultura. Entonces, esto es lo que hay que proyectar, la importancia de la matemática al joven. Y comprenderle o hacerle ver que la matemática puede ser como un juego. Claro, más complejo, más científico, más instrumental, pero que forma parte de nuestra cultura en general. La matemática y los juegos se han entreverado sus caminos muy frecuentemente, ¿sí? En la historia de las matemáticas, la aparición de una observación que puede resultar ingeniosa, hecha de forma lúdica, ha conducido a nuevas formas de pensamiento. Se pueden citar diferentes
orígenes de pensamiento, por ejemplo, el origen del pensamiento combinatorio, o de tiempos más modernos, como el de la serie Fibonacci, la de Cardano, Fermat, Pascal, Leibniz, Euler, Bernoulli. Todos ellos, ojo, inician con un origen de pensamiento. Imaginémonos, y lo decíamos en la tutoría anterior, ¿de dónde surge el triángulo de Pascal? Ah, de la teoría combinatoria. ¿De dónde surge la teoría combinatoria? Y tocábamos acerca del binomio de Newton. Pero ¿cómo llegó Newton a ese binomio? Y así sucesivamente. Un juego científico que me lleva de un tema a desarrollar otro. El matemático experto comienza su aproximación a cualquier cuestión de su campo con el mismo espíritu explorador con el que un niño comienza a investigar un juguete recién estrenado. El niño, cuando tiene un juguete, empieza a ver para qué. Primero identifica qué tipo de juguete es, luego cómo lo voy a jugar. ¿Sí? Es abierto a la sorpresa, con profunda curiosidad ante el misterio que poco a poco espera iluminar. Y no solo eso, disfruta del esfuerzo por descubrir el objetivo de ese juguete. Entonces, ¿a qué nos llama ese tema en particular? A ver las matemáticas como un juego interesante. ¿Por qué no usar este mismo espíritu en nuestra aproximación pedagógica de las matemáticas? Esa es la gran pregunta que se nos hace. Y si lográramos llevar el espíritu hacia la pedagogía de las matemáticas, creo que la enseñanza de la matemática fuese cambiando en niveles bastante grandes, en niveles bastante positivos, pero depende de nosotros, de nuestra formación, de nuestra voluntad, de nuestra vocación, lograr precisamente ese objetivo. Y a eso nos lleva precisamente a reflexionar la escuela francesa. ¿Sí? Ese es parte del aporte que nos hace la escuela francesa, a que reflexionemos entonces, ¿por qué no usar este mismo espíritu de nuestra aproximación pedagógica para lograr buenos y nuevos matemáticos? Bien, me gustaría, bueno, me hubiese gustado quizás retomar, ¿verdad? Y que discutiéramos acerca de este tema, pero también es importante pasar a la defensa del proyecto de investigación. Entonces, dejamos así iniciado precisamente el tema de los aportes de la escuela francesa y en el inicio de la próxima tutoría pues vamos a emitir opiniones acerca de qué nos ha parecido precisamente el aporte que la escuela francesa nos da, principalmente en esto último, en cómo los juegos, el papel del juego en la educación matemática puede ser fundamental al momento de la enseñanza. Bien, entonces pasamos a la parte fundamental de esa tutoría, que es la defensa del proyecto de investigación. Vamos a cortar nuestra presentación y vamos a recomendar, ¿verdad? Claro, va a depender de cómo esté en sus zonas en particular la lluvia o el tema de la energía eléctrica, pero voy a solicitar, ¿verdad?, la apertura de cámara solamente durante su intervención. Si notamos que esta apertura de cámara genera que el audio se corte o que la señal les empieza a fallar, entonces claro que les vamos a pedir que la apaguen, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Por otro lado, ese día revisé por última vez las carpetas y hubo un grupo que no me la compartió, ¿sí? Hubo un grupo, no, o sea, ustedes saben quiénes me la compartieron, pero hubo un grupo que no me compartió su carpeta en Drive. Así que, si le es posible, pero durante el transcurso de la tutoría, favor compartírmela. Además, recuerden que el día martes yo mandé un mensaje, estuve mandando varios mensajes en relación a la entrega y pedí que todos subieran el documento.
un estudiante que no la ha subido, así que le pido verificar y posteriormente, ¿verdad? Justificar el por qué no la ha subido, porque sí, es parte fundamental para que quede constancia del trabajo que han realizado. Entonces, es el comentario que tenía, de que les dije al inicio que iba a realizar, porque no nos podemos descuidar en aspectos importantes como la entrega de un proyecto de investigación. Así que, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a dar paso a las defensas. Creo que ya están preparados. No sé, voy a dejarlo ahorita a discreción. ¿Quién quisiera iniciar? Araceli, adelante. Nosotros, Bien, démosle entonces, vaya. Tenemos listo a Araceli. Araceli, dame el nombre de todos tus integrantes antes de que comiencen a proyectar. Quiero ver. Giovanni Ernesto Pérez López, Diana Mireya Andrade Franco y a la compañera Catherine, que no la veo aquí, no me puedo el nombre. Todo el nombre no me lo puedo de ella. Catherine, no sé qué Sí, soy. por acá está, ya. No hay ningún problema. Sánchez. Vaya. Entonces el grupo de Araceli inicia. Segundo grupo, ¿quién quiere proceder después? ¿Quién quiere continuar después? Esteban, muy bien. Esteban, decime con quiénes vas. Voy con Glenda y con Leslie. Muy bien, entonces nos queda para finalizar este día de defensas. Sería Claudia, Alexis, también quedaría José, sí, ¿verdad? Y creo que se me escapa alguien. Y Luis. Luis, sí, Luis, muy bien. exacto, licenciado. Muy bien. Entonces, sin más, ¿verdad? Le damos la palabra al grupo de Araceli. Adelante. Bien, me avisan cuando ya esté presentando. Ya se ve bien. Adelante, ya se ve. Bien, tengan todos muy buenas noches, licenciada y compañeros. Nosotros les vamos a exponer un poquito acerca de nuestro proyecto de investigación. Para comenzar, pues, este proyecto surge con el propósito de diseñar lo que es una propuesta curricular innovadora, ¿verdad? Para lo que es la enseñanza de la matemática. Nuestro grupo tomó a bien diseñarlo para primer año de bachillerato. Nos enfocamos en lo que es integrar diferentes estrategias activas y tecnologías, enfoques bastante inclusivos y diferentes contenidos contextualizados que respondan a las diferentes necesidades o realidades del estudiantado. Buscamos que lo que es la matemática se enseñe de forma significativa y bastante participativa en sintonía con lo que es el currículo nacional y las políticas educativas vigentes. Buenas noches, licenciado y compañeros. ¿Me confirman si me escuchan? Adelante, se escucha. Bueno, para comenzar tenemos también la definición de qué es currículum de matemática y vamos a decir que en el contexto actual el currículum de matemáticas se entiende como un conjunto organizado de saberes, competencias, habilidades, actitudes y valores que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje del área matemática en distintos niveles del sistema educativo. El currículum no solo se limita a contenidos, sino que busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de pensar críticamente, resolver problemas
modelar situaciones del entorno y participar activamente en la sociedad, haciendo uso del lenguaje y razonamiento matemático. El currículum también se organiza en torno a competencias matemáticas claves, como la resolución de problemas, el razonamiento, la comunicación, representación y conexión. Ante esto, lo que se busca es que los estudiantes apliquen la matemática a contextos reales, no solo que memoricen procedimientos mecanizados, sino que la matemática debe dialogar con otras áreas como la ética, la ciudadanía, la equidad, la tecnología. También cabe destacar la importancia del poder relacionar los ejes a los contenidos, aportando herramientas para comprender y transformar el entorno. Se promueve el uso de herramientas como GeoGebra y plataformas virtuales para favorecer el aprendizaje interactivo y visual. También se orienta hacia una evaluación centrada en el desempeño, la reflexión y la argumentación, el aprendizaje autónomo. Reconoce que los estudiantes aprenden de manera distinta y propone enfoques flexibles e inclusivos que permiten el acceso y el éxito de todos. Si bien es cierto, el enfoque constructivista es fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática porque sitúa al estudiante como protagonista activa del proceso educativo, promoviendo la construcción personal del conocimiento a partir de experiencias y la resolución de problemas y la interacción social. Posteriormente también tenemos los objetivos y para ello nos hemos planteado un objetivo general que dice que vamos a desarrollar en el estudiante competencias matemáticas que le permitan comprender, representar, modelar y resolver problemas del mundo real, con sentido crítico, lógico y ético, promoviendo una participación activa, responsable y transformadora en su comunidad. Y también nos planteamos objetivos específicos. Uno de ellos nos dice que vamos a integrar principios de los ejes transversales, como la equidad, la paz y la sostenibilidad de derechos humanos y ciudadanía, en la resolución de problemas, reflexionando sobre el rol de la matemática en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Otro también es construir conocimientos matemáticos significativos a partir de la exploración, la formulación de conjeturas, la validación de resultados y el trabajo reflexivo con sus pares desde un enfoque constructivista y aplicar el pensamiento lógico matemático para analizar, modelar y resolver situaciones problemáticas en contextos diversos, utilizando estrategias personales, colaborativas y tecnológicas. Bien, seguimos con lo que es nuestra justificación sobre las 4 unidades didácticas diseñadas. Las 4 unidades diseñadas responden a lo que es la necesidad de transformar la enseñanza tradicional de la matemática. Están pensadas para desarrollar competencias clave, como fomentar lo que es el razonamiento lógico y crítico, que es bastante importante, además de conectar lo que es el aprendizaje de la vida real. También incorporamos, como lo decía nuestra compañera, diferentes recursos tecnológicos, el trabajo colaborativo y los ejes transversales como la ciudadanía, equidad y sostenibilidad. Las unidades están alineadas con lo que es el currículo nacional y articuladas con los diferentes aprendizajes previos de los estudiantes y también los futuros. Buenas noches, licenciada y compañeros. Pues yo les voy a hablar sobre la unidad 1 que menciona
parte de lo que menciona la unidad 1 son los números y operaciones básicas y los fundamentos para el pensamiento matemático. Esta unidad, más que todo, es esencial para desarrollar habilidades fundamentales que no solo son útiles en matemáticas, sino que también pues en la resolución de problemas que en la vida cotidiana, como el manejo financiero y la estimación práctica. Parte de lo que mencionaba era los objetivos específicos de la unidad. En este caso, pues se busca que se logre esclarecer, ¿verdad? Un ejemplo concreto y su importancia en la formación matemática. También es importante reconocer y clasificar números para comprender mejor pues su utilidad y también aplicar operaciones básicas en problemas reales fomentados en el razonamiento lógico. Y pues también parte de los objetivos específicos es desarrollar habilidades de estimación y verificación útiles para decisiones prácticas. Un ejemplo de ello es que los estudiantes pueden estimar el costo total de una compra o verificar a bien el cambio recibido que sea correcto, ¿verdad? También mencionaba en el literal 3 los contenidos matemáticos, que esto pues más que todo nos enseña cómo se organiza, cómo se desglosa, cómo se desglosan los temas. Más que todo se enfatiza como su secuencia lógica, como en conceptos y tipos de números, perdón. En la introducción de los fundamentos, en las propiedades o operaciones básicas, en la resolución también de problemas, en la construcción de razonamiento o también pues en la práctica, en la aplicación práctica, perdón. Un ejemplo de ello, en estos contenidos más que todo permite que los estudiantes avancen desde una comprensión conceptual a una aplicación práctica, como calcular un presupuesto familiar. Si bien mencionaba también en el literal 4 lo que son las estrategias pedagógicas innovadoras, esto, ¿cómo se enseña? Pues resaltar más que todo las estrategias innovadoras que faciliten la comprensión. Por ejemplo, está la ABP, que es presentar problemas reales que motiven la aplicación del conocimiento. Y también, pues, utilizar tecnologías educativas, interactividad para el aprendizaje dinámico. También podemos utilizar lo que son los métodos manipulativos, que estos, pues, promueven la comprensión táctica y visual. Un ejemplo es mediante el uso de regletas, los estudiantes comprenden la suma y la resta, visualizando las operaciones o mejorando su aprendizaje. Uno de los ejes transversales integrados es la formación integral, que esta más que todo explica cómo se integran valores y competencias adicionales. En el trabajo colaborativo para fomentar la convivencia, hacemos uso de las TIC para desarrollar habilidades digitales. La resolución de los problemas relacionados con el medio ambiente, como calcular el consumo de agua. Un ejemplo de estos ejes transversales integrados puede ser un ejercicio que podría ser calcular el ahorro de agua cerrando el grifo mientras que se cepillan los dientes, ¿verdad? Combinando matemáticas y también haciendo conciencia ambiental. También mencionaba lo que era los criterios de evaluación propuestos, que estos se basan en cómo se mide el aprendizaje. Se describe más que todo de cómo utilizar la evaluación de procesos educativos, resultando la evaluación formativa y también como clave para ajuste continuo. Un ejemplo de ello también podría ser la evaluación no solo se mide pues obteniendo resultados, ¿verdad? Sino también en el proceso de razonamiento y el uso adecuado de las herramientas.
En el literal 7 también tenemos lo que es la justificación de cada componente y la relación con grados anteriores y posteriores. La conexión de las unidades con los niveles anteriores y posteriores, eso menciona que preparar para temas avanzados como fracciones y álgebra. En el ejemplo de podemos mencionar que esta unidad permite a todos los estudiantes abordar con confianza las operaciones básicas que se conviertan en pilares para resolver ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, creo que en una clase mencionamos que a veces el tiempo no da para abarcar todos los temas que, por ejemplo, el libro de ESMATE, por decirlo así, que fue lo que usamos nosotros para la unidad, para primer año de bachillerato, no se alcanzan a ver todos los contenidos. Entonces, el maestro que va a impartir la clase, por decirlo así, para segundo año de bachillerato, tiene en cuenta que se han tomado todos los temas, cuando a veces los temas ni siquiera se llegan a concluir por lo mismo de que el tiempo a veces pues es bastante contradictorio en ese aspecto. Esta unidad pues nos ayuda a desarrollar competencias matemáticas fundamentales y también nos ayuda pues más que todo a utilizar pues las habilidades críticas y los valores esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes. Buenas noches, no sé si se escucha bien. Adelante, se escucha bien. Ok. Como siguiente unidad a tomar en cuenta es la unidad 2, cuyo tema o nombre es las operaciones con polinomios y números complejos. Esta unidad pues tiene su objetivo central, lo cual es adquirir habilidades en la factorización y división de polinomios, identificando así las condiciones necesarias para su aplicación y de una vez usándolos para verificar teoremas de álgebra o resolver problemas matemáticos. Esto implica que al finalizar la unidad, el estudiante será competente para manipular expresiones polinómicas a través del uso de los productos notables o la factorización y la división. También la comprensión y la aplicación del teorema del residuo y del teorema del factor. Introducirse también al concepto de números complejos como una extensión del sistema numérico, para dar así soluciones a ecuaciones cuadráticas que no tengan soluciones reales. En esta diapositiva mostramos lo que son los contenidos temáticos, ¿no? Estos se dividen en conceptuales, procedimentales y actitudinales, pero para no alargarme, pues opté por los contenidos conceptuales. Ahí podemos ver lo que son los productos notables, la factorización, la división de polinomios y las ecuaciones cuadráticas y números complejos. En la siguiente diapositiva vemos ahí lo que son las estrategias pedagógicas innovadoras. Una de ellas es la resolución de situaciones problemáticas, cuya finalidad es plantear problemas donde la modelización requiera una expresión polinómica como por ejemplo calcular el área de un terreno con dimensiones variables, ¿no? Para introducir los productos notables. Otra estrategia es el aprendizaje por descubrimiento. En lugar de dar una fórmula del teorema del factor directamente, pues optamos por guiar a los estudiantes a través de la división sintética, para que observen la relación entre residuo de cero
y el hecho de que si el divisor es un factor del polinomio. Otra estrategia es el uso de recursos tecnológicos, empleando así lo que es el graficador como GeoGebra, que más que todo lo que usamos para visualizar cuestiones de gráfica, etcétera, o para visualizar las raíces de funciones polinómicas, ¿no? Eh, Permitiendo así que los estudiantes puedan verificar soluciones encontradas algebraicamente y entender la diferencia visual entre raíces reales y la ausencia de estas mismas. Otra estrategia es el rol activo del alumno, cuya finalidad es fomentar el trabajo en equipo para que los estudiantes puedan discutir diferentes métodos de factorización, ya que no solamente hay uno, sino que hay varios para un solo polinomio y argumentando así cuál es el más eficiente de todos. Esto es con el fin de que al trabajar en equipo pues se promueva lo que es la comunicación de lenguaje matemático y el razonamiento lógico. Los ejes transversales integrados. Ahí tenemos lo que son la formación del consumidor, ¿no? Le puse así porque es posible de que al usar funciones polinómicas se puedan simular escenarios económicos básicos, como el cálculo de gastos o ganancias, lo que nos deja como una ecuación cuadrática para estudiar. Enseñanza de principio, donde se promueve los valores como la constancia, ¿no? Cuando hay ejercicios difíciles de resolver, ¿no? Muchas veces por estos ejercicios, pues el estudiante se desmotiva, ¿no? Y esa constancia de perseverancia a querer resolver un ejercicio, pues se tiene que implementar, ¿no? La integridad, que al revisar nuestras propias soluciones, y la exactitud, ¿no? Que resulta ser un valor clave en las matemáticas, ya que no podemos dar una solución que esté errónea. Y el uso de las matemáticas en la vida real, que donde se mezcla lo que son los polinomios con las rutas de objetos en física, ¿no? Como la trayectoria parabólica o con el diseño de arquitectura, mostrando así que no son solo ideas teóricas. Como siguiente punto, eh, que son los criterios de evaluación. Tenemos la evaluación diagnóstica, que es necesario que se inicie con esta prueba, ya que con tenemos para empezar lo que es la clase, ¿no? Para saber qué tan capacitados están los estudiantes para resolver operaciones básicas. Podemos optarlo como un prerequisito, ¿no? Para ver los nuevos temas que vienen. La evaluación formativa. Este es necesario, ya que en la observación en clase, la capacidad del estudiante al aplicar el método de tijera o cualquier otro método, ¿no? O realizar ejercicios prácticos donde deban efectuar divisiones sintéticas. También las preguntas orales, si hay alguna inquietud o alguna duda en la que nosotros no entendamos algo sobre un ejercicio o por qué se hizo tal proceso. Y la evaluación sumativa, ¿no? Que son pruebas escritas donde se combinen diferentes tipos de problemas, ¿no? Con el fin de que los estudiantes, pues, de acuerdo a lo aprendido, pues, puedan desarrollar estos ejercicios. Y pues un pequeño proyecto, ¿no? Donde se modele una situación real con un polinomio y un análisis de sus raíces. Dejo a mi compañera.
Bien, siguiendo con la estructura, yo tomé la unidad número 3, que se denomina desigualdades. La siguiente, compañera. Entre los contenidos que figuran en esta unidad están los siguientes. Yo hice una reestructuración de ellos porque habían contenidos bastante similares, entonces lo que hice fue como acortarlos. Recordemos que igual como maestros debemos de hacer todo lo posible por tratar de cubrir todos los contenidos. Entonces, yo tuve a bien algunos temas unirlos. Igual también hubieron temas en los que consideré yo que se tenía que dar a inicio y otros temas que los dejé como para la finalización de la unidad. Ahora, también cabe destacar que, como decía la compañera Araceli, tomamos el de como fundamento el libro de SMATE. Sin embargo, habían contenidos en los que se empezaba con ejercicios o ejemplos mecanizados. Entonces, yo lo que hice fue tomar todos los contenidos y trabajarlos, pero con el problema inicial de un problema de aplicación. Esto para fomentar pues el constructivismo, que fue también el enfoque que yo utilicé en mi unidad. Entonces, de esta medida, tratar de que los estudiantes pues puedan a partir de los conocimientos previos o las situaciones de la vida cotidiana que ellos tienen, pues generar sus propios conocimientos. En la siguiente lámina tenemos lo que son las estrategias. En cuanto a las estrategias, la primera que yo utilicé fue el aprendizaje basado en proyectos. En la mayoría de casos se utilizan problemas contextualizados, como lo decía, situaciones del entorno que están muy relacionados con la parte de los estudiantes, tal vez situaciones sociales, en donde ellos analizan las situaciones y a partir de ellos se establece la desigualdad a trabajar y le dan solución. Puede ser un problema sumamente sencillo, pero si nos enfocamos en esta parte de los problemas a analizar, por lo general los estudiantes siempre les cuesta y es porque como maestros no nos enfocamos en ese tipo de problemas, sino que lo hacemos de manera mecanizada. Sin embargo, los estudiantes, cuando tienen este tipo de situaciones, se involucra en la resolución de problemas en contextos reales, desarrollando el pensamiento lógico y la empatía social. La siguiente estrategia que utilicé en mi unidad fueron las situaciones contextualizadas con ejes transversales. La importancia de que tanto los contenidos estén alineados con los ejes transversales es de suma importancia. Vemos cómo, si lo vemos desde el enfoque del eje transversal del cambio climático, vemos cómo está afectando no solo al país, sino que también al mundo entero. Entonces, es necesario que como docentes también nos enfoquemos en esta parte de los ejes transversales. Y en este caso, pues se pueden usar casos de la vida real de diferentes ámbitos, como la educación, la economía y el medio ambiente, para fomentar la reflexión ética y la conciencia crítica del entorno. Y por último, un aprendizaje cooperativo. En la unidad existen diferentes actividades que se van a desarrollar en equipo. Es importante, recordemos que cada estudiante tiene una forma distinta de pensar y a partir de ella pues se puede generar o contextualizar o formar un concepto que a partir de las conjeturas o las discusiones que ellos puedan tener. Entonces, estos son como una de las estrategias que yo utilicé en la unidad. En la siguiente lámina tenemos los ejes transversales que se colocaron. El primero de ellos, como lo comentaba, es la educación ambiental. Es importante que como docentes podamos pues alinear este tipo de contenido, no solo y que los estudiantes puedan ver. Hay veces ellos piensan que son ajenos a este tipo de situaciones y que en ningún momento se les va a ver afectado. Sin embargo, como sabemos, el cambio climático pues va a afectar a todo el mundo entero. Entonces, es de educar a los estudiantes en esta parte. A lo mejor como quizás futuros profesores o docentes de matemáticas creemos que esta parte no nos compete a nosotros como maestros, ya que quizás no es nuestra área. Sin embargo, si tal vez nos enfocamos un poquito, podemos colocar este tipo de contenido
y de alguna manera concientizar a los estudiantes. También otro de los ejes que utilicé fue la educación en derechos humanos. Muchas veces los derechos pues son violentados y como docentes también debemos de pues hablarles un poquito a los estudiantes de qué es lo que se debe de hacer si en algún momento se violan sus derechos humanos. Y por último, la educación para la ciudadanía democrática. Es importante también que como futuros parte de la sociedad, nuestros estudiantes también formen una, una conciencia crítica respecto a la parte social. Entonces, estos fueron algunos de los ejes transversales que utilicé. Y algunos criterios que utilicé también en cuanto a las evaluaciones son los siguientes. Comprender el significado y los elementos de una desigualdad matemática. Ese es como el fin que se va a llevar a cabo al finalizar la unidad, que representen y resuelvan desigualdades lineales racionales en distintos contextos, que modelen situaciones contextualizadas con desigualdades y que participen activamente en la resolución de problemas y muestren disposición para trabajar en equipo. Esto es importante porque muchas veces también los estudiantes, hay algunos que no les gusta trabajar en equipo y prefieren trabajar solos. Y bueno, ¿cómo se van a evaluar todos estos criterios? A partir de proyectos, modelación de situaciones del entorno, trabajo cooperativo, puede ser también debate, no necesariamente a través de una prueba escrita como generalmente lo solemos hacer, sino que una evaluación también puede ser con una lista de cotejos donde nosotros podamos verificar que los objetivos pues se hayan alcanzado. Bien, continuando con lo que es nuestra presentación, tenemos lo que es la unidad 4, llamada funciones reales de variable real. En este, pues se aborda lo que es el estudio de las funciones reales, fundamentales por lo que es para el desarrollo del pensamiento algebraico y gráfico. Como objetivos tenemos pues identificar y clasificar diferentes funciones, determinar lo que es el dominio y recorrido, analizar diferentes gráficas y resolver problemas mediante la modelación matemática. Se trabaja con distintos tipos de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y también las definidas a trozos. Como algunos de los conceptos, ¿verdad? Aquí no están todos, son las que les acabo de mencionar: transformaciones gráficas, modelación de funciones reales, encontrar dominio, recorrido, rango de todas estas funciones. Como estrategias abordadas, como ya nuestros compañeros lo mencionaron, algunos son el uso de GeoGebra, ya que para algunos estudiantes es mucho mejor poder visualizar, ¿verdad? Entonces, esta es una herramienta muy bonita que se puede poner. También llevar proyectos aplicados a lo que es el contexto real. El aula invertida, que es una estrategia muy buena, también que donde no solo nosotros, ¿verdad?, estamos al frente, sino que ellos. Otro pues sería también los juegos digitales, el trabajo cooperativo también. Son diferentes estrategias que como que ya se van acomodando a la época actual, ¿verdad? Que los estudiantes aprendan por medio de lo que a ellos les gusta, los juegos digitales, sin perder lo que es el objetivo de cumplir, ¿verdad?, con el aprendizaje, que se llegue a comprender. El trabajo colaborativo, pues es algo muy importante que los estudiantes aprendan a llevarse bien, porque es muy importante. Bien, entre los ejes transversales tenemos lo que es
Se incluyen la ciudadanía digital, sostenibilidad y la salud, lo que es la educación financiera también, para poder visualizarla por medio de las diferentes funciones. Esta unidad se relaciona directamente con contenidos previos de tercer ciclo y se prepara al estudiante para cursos como cálculo y física en segundo año de bachillerato. Más que todo, como lo mencionábamos, esto va de la mano con ESMATE, ¿verdad? Entonces, ya ESMATE viene bastante avanzadito porque hay diferentes temas de que en lo personal, como yo estuve con el programa anterior, yo diferentes temas lo vi hasta en la universidad. Entonces ahora se toman esos temas y qué bueno, porque ya los estudiantes ya no es algo nuevo en la universidad, ¿verdad? Sino que ya por lo menos a grosso modo ya se visualizaron diferentes temas. La evaluación, saber, ¿verdad? Que el estudiante pueda clasificar y la representación de clasificar y representar cada una de las funciones antes mencionadas. También aplicar diferentes problemas a su vida cotidiana, que son los problemas contextualizados, el uso que tengan sobre las TIC y saber trabajar y participar en las diferentes actividades que se planteen. Bien, para el diseño curricular es de tomar varios aspectos. Hemos destacado 4. El primero de ellos es el diagnóstico pedagógico inicial. Y en el caso del diagnóstico pedagógico inicial, lo que se busca es que el proceso sea sistemático para conocer la situación actual del estudiantado en términos de conocimientos previos, habilidades y competencias matemáticas, estilos y ritmos de aprendizaje, fortalezas y dificultades. Luego también tenemos el análisis del contexto sociocultural y económico. Este es un aspecto que lo que permite es conocer el entorno en el que viven los estudiantes, ayudar a diseñar un currículum relevante y contextualizado y considerar aspectos como la zona rural o urbana, el nivel socioeconómico, el idioma, el acceso a la tecnología y las realidades sociales. Por otro lado, también es importante la consulta a docentes y equipos técnicos, lo que comentábamos en una tutoría, respecto a las modificaciones que muchas veces el currículum sufre, pero que no se toma en cuenta el personaje principal, que en este caso es el docente, que es el que pasa diariamente en los salones de clases, sino que muchas veces las reestructuraciones lo hacen otras personas que incluso no tienen nada que ver con la parte de educación. Entonces, si nosotros tomamos el aspecto de los docentes, ya que ellos trabajan en el grupo que tiene información valiosa sobre aspectos como el interés del estudiante, áreas de mejora académica, necesidades de apoyo socioemocional, estilos de enseñanza que funcionen mejor. También es importante hacer revisión de resultados académicos anteriores. Por ejemplo, el caso o consultar el desempeño en pruebas institucionales o internacionales. Por ejemplo, lo de la prueba avance. Puede permitir identificar los contenidos que no han sido dominados por los estudiantes, los temas con alta deserción o reprobación y áreas que requieren refuerzo. Y también la identificación de necesidades especiales e inclusivas. Es vital conocer si hay estudiantes con discapacidad, dificultades específicas de aprendizaje o necesidades educativas asociadas a talentos excepcionales. Esto va a permitir diseñar ajustes razonables y metodologías diferenciadas para garantizar que una propuesta curricular sea ejecutable. Se debe asegurarse de que pueda ser implementada de forma realista y efectiva y sostenible en el aula, teniendo en cuenta los recursos disponibles, las condiciones del contexto educativo y las capacidades del docente y del estudiante. Yo les voy a hablar sobre lo que son la relación de las políticas educativas, lo que
lo que es la Política Nacional de Educación del 2019 por alguna razón aparece ese 2034, no lo sé. Pero hablándole de esa parte, que promueve una educación inclusiva que pues permite la calidad y el énfasis en el desarrollo de competencias. También menciona lo que es el currículo nacional, que pues se basa en lo que es que establece la formación integral con el desarrollo de habilidades y actitudes y valores. La Ley General de Educación, que también garantiza el derecho a una educación educativa de calidad y que forman el desarrollo integral de los estudiantes. La Agenda Educativa, que se incluye el acceso educativo inclusivo y equitativo de la calidad para todos. Este diseño curricular con el marco jurídico pues refleja que la integración de los valores en el enfoque inclusivo, el uso de tecnologías y la atención al desarrollo integral también se prioriza la evaluación formativa para asegurar que cada estudiante avance los aprendizajes esperados, más que todo respetando la diversidad y fomentando la equidad. Como siguiente punto, yo les hablaré el impacto de estas políticas, ¿no? El impacto que tuvo es que estas políticas educativas juegan un papel muy determinante en la manera en la que se enseña y aprende matemática en los sistemas escolares. Estas políticas establecen marcos curriculares, estándares de aprendizaje, metodologías sugeridas y criterios de evaluación, así como las condiciones institucionales y recursos disponibles para docentes y estudiantes. Su influencia se observa tanto en la organización del tiempo escolar dedicado a la materia, como en la definición de contenidos prioritarios y los enfoques pedagógicos. Ahí en la presentación puse un ejemplo. Yo sé que no es de este país el ejemplo, pero ahí dice de que la política está el plan Matemática para Todos en Argentina, donde buscaron articular acciones pedagógicas y administrativas con el fin de fortalecer la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Y este plan se promovió se promovió la especialización docente y el acompañamiento didáctico, además de la colaboración de materiales centrados en los núcleos de aprendizaje prioritarios, con el objetivo de mejorar los resultados y garantizar trayectorias escolares exitosas para todos. Además, la implementación de políticas de este tipo también enfrentó desafíos como la necesidad de formación continua de los docentes y la adecuación de los materiales a diferentes contextos y la evaluación del impacto real en los aprendizajes. Bien, como conclusiones, pues con este proyecto nosotros confirmamos lo que es la importancia de diseñar diferentes unidades didácticas, que estas tienen que ir centradas en los diferentes estudiantes que nosotros tenemos, integrando diferentes métodos activos, tecnología y contenidos contextualizados, ya que la matemática, además de desarrollar diferentes habilidades cognitivas, debe formar ciudadanos críticos, responsables y capaces de aplicar lo aprendido en su entorno. Entonces, esta propuesta busca contribuir a lo que es a una educación más inclusiva, significativa y coherente con los desafíos del siglo XXI.
Entonces es bastante importante que los estudiantes comprendan los diferentes contenidos, así como lo decíamos, aplicar los diferentes ejes transversales para poder, de poder obtener diferentes estudiantes con un pensamiento crítico. Eso sería todo por nosotros, por nuestra exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al grupo de Giovanni, Diana, y Catherine y Araceli. Muy buena exposición de parte de ustedes. Creo que se han esforzado bastante, ¿verdad?, en prepararla, así que agradecerles por su presentación. Y sin más, pues vamos con el grupo a continuación de Esteban, Glendan y Leslie. No sé si ya están listos. Hola, hola. Grupo de Esteban, Glenda y Leslie. Antes que nada, pedirle, ¿verdad?, al grupo que ya pasó que puede dejar de presentar su pantalla para que el próximo grupo pueda continuar. Muy bien. Adelante, grupo 2. Muy bien, les dejo la palabra. Bueno, tengan muy buenas noches. A continuación vamos a hablarles un poco sobre la propuesta curricular innovadora de matemáticas para primer año de bachillerato en El Salvador. Como equipo, pues hemos desarrollado esta tarea de investigación con Leslie Alisa, con Glenda Patricia y pues su servidor Esteban Alexander Salguero. Para continuar, pues se quedan en manos de Leslie.
compañera Leslie, no sé si tiene algún inconveniente. Bueno, en todo sentido, nuestra tarea pues, de investigación está enfocada en una propuesta curricular innovadora de matemática, donde la hemos enfocado para primer año de bachillerato en El Salvador. Los objetivos dentro de lo que es del currículo de matemática, pues un poquito por ahí los hemos enfocado en leyes prácticamente, donde los objetivos generales del currículo nacional, por ejemplo, tal como se recoge en la Ley General de Educación y los fundamentos curriculares también de educación, donde estos los hemos tomado como base para hacer todo este enfoque, y pues otros documentos también que nos han ayudado a ir pues haciendo ese caminito para llevar al desarrollo de esta actividad. Se plantea la necesidad de una educación capaz de potenciar la natural creatividad del ser humano, la dignidad y el poder creador de trabajo. Fundamental curricular es también de la educación nacional. También tenemos algunos puntos que hemos tomado como base, como elementos básicos y base del currículo, como lo que son los contenidos que se van a tomar en cuenta, las competencias transversales y las estrategias de aprendizaje. Dentro de los contenidos, pues en cuanto a esto, a los contenidos, el programa actual se organiza en 6 bloques de contenido fundamentales, como lo que en este caso tomaremos bien lo que son los números, álgebra, geometría analítica, trigonometría, funciones y estadística. Esto es mencionado en el programa de estudios de matemática de educación media, y en el programa de estudios de bachillerato también. Estas unidades se retoman y se profundizan o profundizan su contenido de bachillerato en nivel medio, y en lo que es las competencias transversales se verá lo que es el currículo, cómo se establece las competencias transversales específicas que deben desarrollarse a lo largo del año. También el razonamiento lógico, matemático, comunicación matemática y aplicación, entre otros. También, por ende, pues también las estrategias de aprendizaje, las estrategias estas recomendadas por el currículo nacional y los lineamientos metodológicos oficiales, en este caso de SMATE, sugieren el uso de clases basadas en problemas reales, el trabajo colaborativo y la vinculación de contenidos teóricos con aplicaciones prácticas. A grosso modo, dentro de los criterios de evaluación, se establecen en los documentos curriculares, destacando la articulación de evaluaciones, diagnósticas, formativas y sumativas. El programa de estudio señala que la evaluación se desarrolla por medio de sugerencias y criterios aplicables a las funciones de la evaluación: diagnóstico, formación formativa y sumativa, perdón. Esto lo encontramos mencionado también en el programa de estudio de matemática. Dentro de lo que son las políticas educativos y marcos jurídicos que impactan el currículo. El currículo educativo de El Salvador está enmarcado por leyes y convenios nacionales e internacionales que guían su orientación. Entre esto, pues la Ley General de Educación establece principios fundamentales como la consideración de la persona como centro del proceso educativo y el respeto a la diversidad y la garantía de oportunidades de aprendizaje para todos. También en el análisis del currículo nacional vigente de matemáticas en educación media prioriza el desarrollo de competencias materias mediante un enfoque centrado en la resolución de problemas. Esto es basado en lo que son un poco las leyes que hasta el momento se tienen también así, y pues que han sido tomadas
de las distintas normas y reglamentos que tiene el Ministerio de Educación en su base de datos también, de donde hemos extraído bastante contenido para pues sustentar un poco la teoría para este plan, para el desarrollo de este programa. La promoción de los derechos humanos y la igualdad, los fundamentos curriculares y documentos posteriores enfatizan la educación para la tolerancia, la equidad de género y la solidaridad social. Los contenidos curriculares que estén acorde a los lineamientos de un plan de desarrollo educativo y que se vienen mencionando desde el año de 1997. También las estrategias del proyecto SMART. Las estrategias de este proyecto, pues aquí vienen unos puntos donde la utilización de recursos tecnológicos es muy fundamental para esto. También las estrategias innovadoras para fortalecer la práctica docente y el trabajo colaborativo. Adelante, por ahí tiene Glenda levantada la mano. Dígame. Sí, buenas noches, Luis. Mi compañera, no sé si me escucha. Sí, se escucha. Hola. Ok. Solo iba a decir a Esteban que como tenemos mala señal aquí en Cojutepeque y Leslie y mi persona son allá, que retroceda las láminas, que con mucho gusto le voy a ayudar. Lámina 8, Esteban, con mucho gusto. Creo, bueno, si me permiten, si ya que Esteban ya dio por iniciadas las primeras láminas, creo que podrían continuar, si les es posible, con las siguientes, porque sí sería repetir, ¿verdad? Lo que ya Esteban nos compartió. Sí, Luis, con mucho gusto. Solamente que por la señal de Leslie no se continuó con lo que era, ¿verdad? La disculpa del caso. Pero acá con la promoción de los derechos humanos y la igualdad, pues quería agregar un poquito. En el material se nos pedía, ¿verdad?, de que buscáramos acerca sobre la innovación 169 de la OI. Entonces, quería agregar algo importante sobre acá, de que ahí nos hacía mención que esta organización pues ha venido distribuyéndose durante años atrás en lo que es desde el año 1957, donde se vinieron promoviendo vínculos, ¿verdad? A través de las asociaciones indígenas, donde se promovía lo que era valores y lo que venía haciendo énfasis esta organización a lo que hoy sabemos con los derechos humanos y las políticas de la educación y las reformas de docentes y todo lo que va conmoviendo aquí en El Salvador, es que esta organización hacía mención de que permitió adjuntar pues que hubiera una igualdad, no tanto en los valores, sino que fueran introduciendo contenidos curriculares para diferentes áreas y en muchos países. Y por eso acá que hemos puesto esto sobre los derechos humanos y la igualdad, en que los contenidos curriculares estén acorde a los lineamientos de un plan de desarrollo educativo, ¿verdad? En donde si bien hoy en la actualidad este marco jurídico no solamente subraya las necesidades de adaptarse, sino también a las diversidades culturales que se dan en nuestro país y en los centros educativos, donde se implemente integrar
esos contenidos muy específicos en las mallas curriculares y sobre todo las entidades en nuestro país, ¿verdad? Puede seguir pasando, compañeros. En las estrategias sobre lo que es el proyecto SMATE para primer año de bachillerato, pues es muy importante retomar que no solo las estrategias proponen materiales didácticos, sino también una información para que los docentes puedan elevar una calidad educativa, para que haga énfasis en que los estudiantes pues lleven un conocimiento adecuado y vayan resolviendo de una manera cognitiva y puedan tener mejores aprendizajes, sobre todo en la utilización de recursos tecnológicos. Eh, a partir del 2022 pues, se implementaron estas estrategias para mejorar la calidez y el desarrollo de los estudiantes y así pues hacerles llegar a cada unidad, a cada centro educativo para que le pudiese ser más factible a los estudiantes para poder indagar y buscar sus soluciones a lo que es sus contenidos y tener más accesibilidad, ¿verdad? A lo que es eh, cada contenido desarrollado, sobre todo comenzando por los números reales, porque ahí es donde se desglosa lo que son los contenidos de primer año de bachillerato, ¿verdad? Y que no solamente esto les permitiera obtener trabajos colaborativos para poder tener esos transversales que les permitan más conocer y llevar de la mano toda su resolución de problemas. Cuando hablamos de definiciones del currículo de matemáticas adaptado al contexto salvadoreño, no solamente se define como un conjunto integrado de experiencias de aprendizaje centrado en el desarrollo de competencias, ¿verdad? Sino que también esto más que todo va relacionado a ser flexible y contextualizado. ¿Qué quiere decir esto? A que a los estudiantes se les haga más fácil y factible para que puedan ellos tener una adaptación de contenidos metodológicos que puedan incorporar sus proyectos y puedan tener esos espacios donde se necesita pues un poquito más de desarrollo en lo que ellos les cuesta ampliar lo que ellos están teniendo como dificultades, ¿verdad? Porque a veces lo que sucede es que si dejamos un poquito de espacio en lo que es un contenido y no se explica bien, es ahí donde viene lo que es un, una metacognición no muy ampliada lo que es su aprendizaje, ¿verdad? Siguiente, Esteban. En los objetivos generales y específicos que hemos basado acá en la malla curricular de primer año de bachillerato, pues pusimos lo que es el pensamiento lógico, matemático, formativo e integral. ¿A qué se refiere esto? Es como cada estudiante aplica la forma de realizar sus soluciones y cómo ellos lo van integrando a su aprendizaje. También los ejes transversales son muy importantes en lo que es la formación por parte de la matemática, porque esto no solo les permite ayudar a obtener ese, ese pensamiento crítico que a veces se nos dificulta, ¿verdad? Para tener lo que es una información clara y poder seguir con lo que es los contenidos. La utilización de herramientas digitales, hoy en la actualidad pues se nos es muy factible y muy importante, licenciado, porque a través de esto pues podemos obtener lo que es eh, ayudas visuales a través de software,
Eso no solo nos permite buscar una pequeña información, sino tenemos claro lo que es el proceso de una resolución de problemas y así pues tener un mejor conocimiento de lo que estamos realizando y tener una solución, ¿verdad? Acá pues hicimos énfasis un poco sobre lo que es la malla curricular de algunos contenidos basados en lo que es el libro SMART de bachillerato. Acá pueden observar, tenemos estos cuadros en donde muestran sus unidades didácticas, cómo pueden ser las metodologías establecidas para que un estudiante pues lleve una organización y pueda ir viendo desde qué punto se va realizando, como les mencioné, los números reales, funciones reales cuadráticas, y viendo cuál es la justificación, cómo van basados, cómo se va desglosando cada sistematización en cada contenido. Eh, es muy importante retomar estos puntos porque no solamente nos va a finalizar a los estudiantes como un aprendizaje, sino que también le ayuda al docente, ¿verdad? Para ponerlo en práctica y así pues no dejar esos espacios, esos vacíos en lo que son las metodologías para poner en práctica a que el estudiante al terminar el año pues pueda llevar nuevas metas y tener esa noción de lo que es los contenidos ya dejándolos atrás, ¿verdad? Y para poner en práctica lo nuevo. Acá tenemos una organización de unidades didácticas. En las unidades didácticas, pues, también se nos hacía mención acerca sobre los contenidos de los números reales y álgebra, que van de la mano, entre las funciones reales y cuadráticas. Pues acá las estadísticas muestran y no me dejan mentir de que si uno, digamos, nos pasamos de un contenido a otro y no tenemos claro decir qué es lo que hemos visto o cómo van relacionando todo esto y que también a veces acá en las organizaciones pues es muy bueno lo que es formar grupos eh, en la hora de tener ese contacto con los estudiantes para poder dar resolución a lo que son los problemas, ¿verdad? Porque a veces si una persona le cuesta tener esa solución de ese problema que no se dio, pues es muy bueno enfatizar lo que son los equipos y pues, dar muchas estrategias, ¿verdad? Para así, pues, llevar de la mano una mejor información y un mejor aprendizaje. La justificación de contenidos en relación con grados anteriores y posteriores, los contenidos de cada unidad se articulan de forma gradual y coherente con los saberes previos y futuros. Por ejemplo, en la unidad 1 se retoman los conceptos básicos de números reales y operaciones y raíces de la educación media básica, ampliándolas a contextos más complejos, intervalos, factorizaciones avanzadas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si iniciamos una unidad en donde se nos enfatiza estos puntos para poder desarrollar lo que es la continuidad del tema, es muy bueno tener claro de lo que venimos tratando a lo que hoy ya sabemos, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, geometría, que nosotros no tenemos claro en sí lo que son segmentos, lo que son, por qué viene aquí triángulos semejantes, congruencia de triángulos, y si no estamos claros en sí de lo que se está hablando o lo que se está especificando y si deseamos obtener un mejor aprendizaje, no podemos avanzar, ¿verdad? Porque esto es muy importante y aquí es donde entran los ejes transversales enfocados en lo que es la función matemática, para lo que es seguir continuidad en lo que va de la mano y ayudar al estudiante
y como docente puedes estar pendiente en lo que son los puntos que a veces el estudiante le cuesta, ¿verdad? Y seguir practicando, porque la práctica no la hacemos, no vamos a tener una solución, ¿verdad? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, hola. licenciado. Licenciado, le escuchamos. Hola, Liz. ¿Me escuchan, compañeros? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, comentarles que por indicación de Bueno, coordinación, me dicen de que, dado que ya son las 9, ¿verdad? Se entiende que aunque se había estipulado, ¿verdad? Un tiempo prudente, pero era difícil cumplirlo dado el extenso del tema. Entonces, me sugieren, ¿verdad? Pausar, por decirlo así, la presentación y continuar en la próxima tutoría, es decir, el próximo jueves, continuaría, ¿verdad? Iniciaremos justo desde esta lámina. Iniciaría o retomaría nuevamente Glenda su presentación junto a Esteban y Leslie, y posteriormente el grupo de Claudia continuaría con su defensa, porque si continuamos ahorita, por lo menos estaríamos extendiéndonos hasta las 10 de la noche. Y las lluvias creo que continúan. Ahorita estaba revisando un poco el clima y continúan también de forma general, y de hecho se nota en algunos momentos la interferencia. No sé si les parece. Silenciado estoy. Vamos a continuar el próximo jueves. Vaya, muy bien. Entonces, vaya. La indicación entonces sería de la siguiente manera. Me indican, bueno, ahorita yo tengo en pantalla la lámina en la que están exponiendo. Si pueden identificar el número de lámina en la que están en este momento, Glenda, Esteban. Silenciado. Muy bien, me identifican el número de lámina para poderla anotar yo acá. Y aquí tomé nota ya también del tema en el que están, ¿verdad? Que son las estrategias. Vaya, muy bien. Entonces, vaya, vamos a hacer de esa manera. De momento, grupo finalizado, ya con todos los apuntes correspondientes. Araceli, Diana, Giovanni y Catherine. El grupo está finalizado y he tomado nota de su exposición, de cómo han explicado los puntos, ¿verdad? Ya ellos ahorita están libres de tema de exposición. Como ya ustedes básicamente tienen listas sus láminas, entonces les voy a pedir, ¿verdad? Que a cada grupo, tanto al que ya expuso, el de Araceli, le voy a pedir también al grupo de Esteban y al grupo de Claudia que me envíen uno de ustedes nada más me la envía al correo, que me envíen por correo su presentación. Esto porque, bueno, se puede pensar el grupo que ya expuso de que como el otro grupo va a tener más tiempo, va a modificar, va a arreglar para que no se den ciertas situaciones, ¿verdad? Me mandan su presentación para ya yo conocer de primera mano cómo está su presentación y tenerla en cuenta para la próxima semana que van a exponer. Entonces, me la comparten al correo, ustedes lo tienen, ¿verdad? Entonces, me lo comparten. ¿Sí, Giovanni, adelante? ¿La presentación la enviaríamos todo o solamente uno? No, solo uno, ahí ustedes pónganse de acuerdo. Es solamente como para recopilar las 3 presentaciones. Tanto la del grupo, o sea, la de tu grupo, Giovanni, el de Claudia y Esteban, para tenerlas ya preguardadas. Araceli, adelante. Licenciado, sería de enviarle solo el enlace, ¿verdad? Pueden enviar el enlace o descargar el PDF y enviarme, ahí como ustedes gusten.
Nosotros le vamos a enviar el enlace porque la compañera que hizo ¿cómo se llama? La presentación utilizó una plantilla de pago, entonces no se puede descargar. Ah, muy bien, excelente. Entonces pueden mandarme el enlace, no hay problema. Muy bien, entonces así quedemos. Y la próxima semana retomamos al inicio de la tutoría con la continuidad de la exposición de Glenda, Esteban y Leslie, luego con la de Claudia, Alexis, José y Luis, y luego pues vamos a finalizar con lo que resta del contenido, con lo que nos quede, ¿verdad? Y de contenido a desarrollar. Licenciado, sería a su correo, ¿verdad? Sí, a mi correo personal, si gustan, Okay, vamos a... Creo que ustedes lo tienen, pero... por acá se los dejo, ¿verdad? Por mensajería aquí en la sala, y de igual manera ya se los voy a mandar al grupo para que, por si no lo recuerdan, ¿verdad? Para que lo puedan enviar por ahí y poder continuar la próxima semana con la respectiva defensa de los proyectos de investigación. Bien, entonces, como un último aviso, recordemos que la otra semana es la última tutoría ya. Entonces, sí o sí, debemos terminar las defensas en esa tutoría, la tutoría semanal 15. Porque ya dentro de 15 días, es decir, el jueves 26 de junio, tendríamos el examen final. Ya para cerrar, ¿verdad? El último examen parcial para cerrar esta asignatura. Entonces, pues bueno, de mi parte agradecerle, ¿verdad? Por su comprensión. Nos estaríamos extendiendo demasiado, ¿verdad? Si continuamos con las defensas ahora. Así que retomamos nuevamente el próximo jueves. Por lo demás, pues desearles a todos una feliz noche y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, gracias.